Hola, muy buenas. Pues aquí tenemos las novedades, ya han llegado la R5 y la R6 de Canon. Por fin ya están aquí. Y deciros, en principio, son en características de autofocus muy parecidas. Estamos hablando de 16 fotografías por segundo en mecánico y 20 fotografías por segundo en ráfaga en electrónico. En cuanto a la alimentación, estamos hablando de una alimentación con una nueva batería que es la LP6NH, que en lugar de tener unos 1810 miliamperios, si no recuerdo mal, de la LP6N, la LP6NH estamos hablando de los 2300, 2100 o 2300 miliamperios que incorporan. El mismo voltaje, eso sí, 7,2 voltios, lo que hace que todas sean compatibles. 5D Mark IV, EOS R, totalmente compatibles. Esas baterías las podemos poner aquí, las de R5 y R6 las podemos poner en R o 5D Mark IV. En ráfaga es el gran salto, principalmente respecto a una 5D Mark IV de 7 fotografías por segundo o una EOS R de 8 fotografías por segundo. Aquí, como os digo, pues pasamos hasta las 20 en lo que sería obturación electrónica. Las dos cámaras, tanto la R6, como veis, protegido el sensor como la EOS R con una cortinilla, y la EOS R5 exactamente igual. En cuerpo, por detrás, muy parecidos, ahora en detalle lo veremos mejor. En el caso de la R5, muy parecida, si se ve, muy parecida a lo que sería la EOS R. El display superior conserva una rueda, la otra rueda, con la incorporación de la famosa tercera rueda trasera del pulgar para manejar diafragmas o lo que deseamos, puesto que las tres ruedas son totalmente configurables. Lo que nos han hecho ha sido cambiar el que sería el botón aquel que a muchos fotógrafos no nos acababa de gustar, que era aquel botón deslizante, suave, táctil, y lo han incorporado, han regresado con el joystick, sin renunciar por ello al tema del joystick por pantalla. O sea, que el joystick que tenía la EOS R también a través de pantalla, lo sigue conservando también la R5 y la R6. Lo que sí que han incorporado es el joystick clásico, tanto en la R5, como digo, y también en la R6, donde, aunque los rumores en la R6 parecía que no iban a incorporar lo que sería la pantalla móvil, finalmente han incorporado también la pantalla móvil y táctil, igual que la R5 y la EOS R. La diferencia principal entre R y R5 es mínima en cuanto a relación de diseño y chasis y tal. En cuanto a la R6, sí que le han eliminado arriba el tema de la incorporada la rueda, el dial de selección de modos de trabajo, y aquí nos han puesto, mejor dicho, conserva lo que ya teníamos en lo que era la R, y ahora sigue conservándolo en la R5. En cuanto por detrás, a las dos cámaras a nivel profesional incorporan todo el mismo sistema autofocus de la 1DX Mark III, el Deep Learning, y, o sea, lo que sería el enfoque de aprendizaje, por así decirlo, en el cual la cámara no es que vaya aprendiendo poco a poco el sistema de autofocus, pero sí que tiene, podríamos decir, como una especie de base de datos donde ella en micromilésimas de segundo detecta qué tipo de fotografía estamos haciendo y le aplica esos algoritmos para cada situación concreta que estamos encuadrando. Es una situación muy buena, que tanto en la 1DX Mark III ha sido espectacular, y que aquí en las dos cámaras también va a producir una gran sorpresa agradable a los fotógrafos en cuanto sean capaces tengan la oportunidad de probar estas dos cámaras. Tanto R5 como R6 incorpora el nuevo procesador Digit X, a diferencia de la EOS R, el Digit 8, que ya estaba muy bien. Pero aquí, claro, incorpora este nuevo procesador Digit X, que lo que nos permite, entre otras bastantes cosas, sería este modo de algoritmos de autofocus del Deep Learning que hablábamos. En cuanto a las dos cámaras, ya han incorporado un botón aquí para añadir comentarios a lo que sería fotografía, para una boda, para informativos, para lo que sea, nosotros poder escribir información. En el caso de la EOS R5, aparte podemos hacer archivos sonoros, lo cual es más
cómodo y nos agiliza el flujo de trabajo si para nosotros es necesario añadir esta información en las fotografías, con lo cual yo fotografío y enseguida, pues, oye, este es el padre de la novia, ahora voy a otra mesa, aquí los padres de la novia, ¿no? Y simplemente apretando el botón se incrusta en los metadatos de ese fichero esta información de forma oral y no escrita, con lo cual, claro, ya os imagináis la agilidad del proceso. En empuñaduras nos sacan dos empuñaduras nuevas, las dos empuñaduras, igual que en el tema de EOS R, son empuñaduras que puede ir una batería o dos baterías. En las dos empuñaduras las veis y físicamente son muy parecidas, llevan las dos el joystick para poder manejar la cámara en formato vertical, como os digo, muy parecidas, pero hay una diferencia. Hay una batería, una empuñadura, que es esta de aquí, que es la que puede ir tanto para la R6 como para la R5, y después tenemos una empuñadura que es exclusivamente para lo que sería la R5, en el cual tiene conector LAN. Todos los protocolos de FTP de seguridad de última generación que han aparecido ahora, y con lo cual desde aquí es un módulo del transmisor. O sea, no es aquello de decir, compro la empuñadura y aparte compro el WFT de turno, sino que comprando esta empuñadura sería la suma del transmisor WFT y la empuñadura sería la suma y el resultado sería este que tenemos aquí. Aunque sin esto, sin esta empuñadura de transmisión profesional para el R5, la R5 ya está preparada en muchos casos para ayudarnos al fotógrafo que lo necesite a trabajar con un flujo de trabajo de transmisión muy potente. En EOS R6 hablamos de 2,4 GHz de transmisión Wi-Fi, igual que tendría la EOS R. Aquí nos han incorporado la EOS R5 con 5,2 GHz. Estamos hablando de otro paso más allá, puesto que tenemos al llegar a los sitios más canales libres o más amplitud para transmitir y aparte esa mayor rapidez gracias a esa diferencia de gigahercios que nos ofrece la transmisión Wi-Fi de la cámara. Deciros que es totalmente compatible lo que hablaríamos el tema de, como os decía, configurable, doble ranura, me olvidaba, doble ranura, en el caso de la R6 dos ranuras SD, en el caso de la R5 una ranura SD y otra ranura CF Express. ¿Por qué esta diferencia entre una y otra? Pues muy sencillo, porque en la R6 estamos hablando de una grabación de vídeo hasta 4K y en el caso de lo que sería la R5 estamos hablando de una grabación de vídeo, la posibilidad de grabar en RAW interno 8K, 12 bits, 422 en RAW interno, aparte de poder grabar en 4K, permitirme 8K 60 fotogramas por segundo y 8K 120 fotogramas por segundo, all intra, todas las características, 10 bits, 422, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hablamos hasta 4K, IBP, aquí hablaríamos 8K, all intra y posibilidad también de grabar en RAW o en compresiones H264, H265 para poder elegir el modo que necesitemos, puesto que no siempre vamos quizá a tener que grabar en 8K, RAW, con todo este peso, puesto que un minuto en esta máxima calidad y resolución, pues el peso que tiene es muchísimo, muchísimo y quizá insostenible, pero para según qué trabajos, pues podemos alternarlo con el otro sistema que lleva la propia cámara de grabación en 8K o bien hacer otros elementos, otras combinaciones. En cuanto al visor, el visor lo han aumentado en cuanto a calidad a la EOS R, tiene un poquito más de píxeles de resolución para verlo. Es un visor, diríamos que es muy parecido, por no decir idéntico, al de la EOS R en cuanto a estructura, visión, amplitud, comodidad para el fotógrafo, pero
le han incorporado un poquito más de resolución al visor y sobre todo el refresco. En la EOS R nos daban 60 fotogramas por segundo de refresco mientras mirábamos por el visor, y en el caso tanto del R5 como del R6 tenemos un refresco de 120, lo que nos permite, si trabajamos con ráfagas o en situaciones así, pues perder lo que sería menos la posibilidad de quizá perdernos algún fotograma mientras estamos haciendo el seguimiento en ráfaga, clac, 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 clac. Por tanto, esto sería un poco, en principio, el tema de los chasis, que ahora los veremos, y ahora entraremos en lo que sería el menú, que sí es cierto que el menú es independiente, ya veremos ahora. El menú de la R5 es muy parecido al menú de la EOS R, que a la R le faltaría en el menú, puesto que la R5 lleva unas opciones que la R no tiene, pero sí que es configurable, en el cual nosotros conmutamos modo foto o modo vídeo, y entonces en modo foto el menú me da una serie de opciones, en modo vídeo me da otras, y tengo 3 personalizaciones de usuario para foto cuando estoy en modo foto y 3 personalizaciones en modo vídeo cuando estoy en vídeo. Aquí la R6 en este aspecto podríamos decir que es un poco como la RP, no mucho las diferencias, porque la RP es la primera de la gama en full frame de las mirrorless de Canon, porque hay que decir que Canon también tiene las mirrorless APS-C, que sería la gama M, lo cual hay M6, Mark II, M5, tiene una familia muy potente para APS-C, que eso es otro capítulo aparte, pero en full frame la RP sería la primera de la gama, salvando las diferencias, como os digo. Sí que en este aspecto, en cuanto a personalización de usuario, pues tiene 3 personalizaciones, tanto modo foto o vídeo, hay que elegirlo igual que la RP, y el menú en este sentido también mezcla el menú foto-vídeo, está todo junto, por así decirlo. Eso no es que sea más complicado o no, pero sí que a nivel profesional la R o la R5 en este sentido, el menú pues es con mucho más atajo, ¿no? Digamos más a esas funciones, puesto que solo tenemos las de foto o solo tenemos las de vídeo. Vamos a ver un poquito lo que sería el tema de los menús y continuamos. Bien, otra de las cosas que suele pasar en las presentaciones, ahora iremos a ver los menús, es el tema de que a veces te puedes dejar algo porque hay muy poco tiempo. Estas cámaras acaban de llegar a España y cuando lo veáis el día 9 de julio este vídeo, pues ya no las tenemos aquí. Es decir, que nos han dejado 4 horas, bueno, yo no utilizo nunca reloj, pero es 4 horas para grabar. Y entonces a veces puede ocurrir cosas como estas. ¿Como cuál? Pues como que me he dejado una cosa muy importante de la R5 o de la R6, que sería el estabilizador en el cuerpo. ¿Okay? Cuando tiene un estabilizador de 5 ejes en el cuerpo, tanto una cámara como la otra, que además son combinables con el estabilizador que llevan en los objetivos y son sumativos. Si los cuerpos me dan hasta 5 pasos de corrección de la estabilización, tanto en una como en la otra, el estabilizador de por sí de la cámara, en el objetivo, según qué objetivo, me puede ofrecer más o menos, o sea, 1 más 5, 6, o 3 más 5, 8, podríamos llegar hasta los 8 pasos de estabilización que nos podría ofrecer, por ejemplo, un objetivo como el 28-70 f2, el RF este maravilloso, combinado con el perdón, aquí lo digo mal, sería el RF 28-70 f2, por su construcción que no lleva estabilizador, es capaz de dar 8 pasos de estabilización. Por un sistema que nos han estado explicando y que yo ahora creo que me alargaría mucho, no serías capaz de sintetizarlo tan bien como nos lo hicieron las personas de Canon anteriormente. Y hay otros objetivos con estabilizador que podrían también llegar a dar esos 3 pasos del estabilizador del objetivo más los 5 del cuerpo, hasta 8 pasos de estabilización sumativos, como os digo. Aparte, incorpora la estabilización digital, sumativo al estabilizador del cuerpo y al estabilizador del objetivo, para casos difíciles o casos muy especiales, pero que nos aseguran, esta prueba sí que no la hemos podido hacer, que nos aseguran
que en estos casos, en algunas, según qué lentes y en qué situaciones, como os digo, nos podríamos encontrar que podríamos hacer un rodaje sin que se notara que lo estamos haciendo a pulso con todas estas combinaciones que os comento en relación a tener la misma cámara en un gimbal pues, de Feilutech o de Zhiyun, ¿no? Con lo cual es algo muy a tener en cuenta. Hemos hecho muchas pruebas, todas las que nos han permitido, que en el vídeo de hoy 9 de julio no las podemos mostrar. Haremos otras pruebas con cámaras en versión definitiva también, que contrastaremos con estas y os las enseñaremos. Y la verdad es que hemos hecho perrerías. Todo lo que se nos ha ocurrido, es decir, vamos a probar que falle, yo voy andando, me detecte el ojo, un árbol así de grande, centenario, paso por detrás y tal, a ver si me pierde el foco, o yo dirigiéndome hacia la cámara y girando y el foco, y la verdad, y con diafragmas excesivamente abiertos, o sea, situaciones muy comprometidas para la cámara, y la verdad es que las ha resuelto estupendamente bien. Bien, dicho esto, que me había olvidado pues, una cosa tan importante como el estabilizador en las dos cámaras, pasamos a ver los menús, ¿de acuerdo? Venga. En cuanto al menú de lo que sería la R5, apretamos en el menú y en lo cuanto sería al modo que os decía, siempre para salir de cualquier menú, como siempre la EOS R, tocamos el disparador y enseguida salimos del menú. Tanto de que sería el menú Q, donde seleccionamos las cuestiones más importantes, autofocus, sistemas de enfoque, one shot, servo, ahora pone MF porque no lleva óptica puesta, diferentes sistemas. Apretamos disparador, como digo, suave, salimos del menú, cualquier menú, menú de aquí, salimos y deciros que tocando el modo y tocando el info, conmutamos a modo vídeo y foto, donde en foto tenemos 3 personalizaciones, como veis, custom 1, 2 y 3, o aquí 1, 2 y 3 también customs de vídeo, aparte de vídeo en manual, automáticos, semiautomáticos, prioridades, etc. Con lo cual, volvemos al modo de aquí. Táctilmente podríamos ir cambiando y entonces el menú que aparecería por aquí sería un menú dedicado al vídeo. ¿Okay? En cuanto al menú de la foto, sí que me gusta un poquito quedarme aquí porque lo que nosotros podemos tener, y es una cosa importante que con EOS R y RP la gente ha visto de que no... Se ha encontrado cuando alguien viene de espejo, como sería un usuario de Canon, y se va a lo que sería la RP, nos podemos encontrar con la cuestión de que con la simulación de la exposición nos vayamos moviendo la simulación hasta elegir un valor demasiado bajo que nos salga trepidada. Pero nosotros podemos limitar la velocidad que no me baja hasta un cierto punto en manual, donde digo, oye, del manual que me vaya de 1/15 de segundo para arriba. Y lo que sería en relación a diafragma, pues también los puedo limitar. O el ISO también, oye, lo pongo en automático, pero solamente entre 100 y 400. O sea que es un manual que se convierte en un semiautomático con la prioridad que yo quiera del triángulo de la exposición. En cuanto, como os digo, del menú, entraríamos aquí y en el primer menú aquí tendríamos la calidad de imagen, todo podríamos irlo moviendo por el joystick o táctil, simulación de la exposición, diferentes cuestiones, los dos espacios de color, el RGB y el Adobe RGB, posibilidad de crear perfil de cámara y importante, como os decía, el sistema de autofocus, donde en el sistema autofocus, pues detección de ojos, sujetos, aquí tenemos, y una diferencia que serían personas o animales, en lo cual es capaz de verlo. Y comentarlos de que yo lo he probado esto en animales y en perros, en animales y en personas, y en personas la R ya es que funciona de forma muy parecida, pero para fotografía de acción en personas o animales, aves en vuelo, tal, es impresionante cómo es capaz de seguir el ojo del bicho. Lo hemos probado y ha sido totalmente espectacular. En el caso que nos encontraríamos de la R6, vemos ya el dial y abrimos aquí, pues nos encontramos que
que según nosotros toquemos aquí, pues nos puede variar, tocamos el modo vídeo y entramos en lo que sería el menú, y aquí tenemos el menú vídeo, ¿ok? O bien, según el modo que trabajemos aquí tendríamos modo de fotografía, donde elegiríamos una serie de cosas, pero un poquito más limitadas en algunas opciones. Tanto en lo que sería la R5 como la R6, como podéis ver, aquí tenemos el sistema de autofocus de la 1DX Mark III. En esto sí que tanto la velocidad de enfoque, el tiempo de respuesta del enfoque es el más rápido del mercado, si no recuerdo mal, 0,02 segundos de tiempo de respuesta, tanto la EOS R como la R5 como la R6, pero sí es cierto que los algoritmos, o sea, después la fiabilidad para llegar a esas ráfagas de hasta 20 fotografías por segundo de la R5 o de la R6, pues sí que evidentemente son superiores en este aspecto que la EOS R, que es una muy buena cámara para social después de su última versión de firmware 1.4 y finalizada con la versión 1.6. En cuanto aquí, pues como podéis ver, los que habéis tenido uno de X Mark II, uno de X o cámara así, encontrarnos que disponemos de lo que serían las versiones de algoritmos precisos de, pues bueno, aquí lo veis, una patinadora, tal. Es que yo tengo la cámara al revés y me cuesta un poco seguirlo, pero sí que al final encontramos el auto. Cuando la ponemos en esta posición auto, tanto la R5 como la R6, en este aspecto es lo mismo. Esto es el Deep Learning, y donde está es como esta especie de base de datos que os decía yo, donde ella identifica, oye, ¿esto qué es? ¿Un jugador de fútbol? Oye, ¿esto qué es? ¿Un pájaro en vuelo? Oye, ¿esto qué es? Y sobre eso, en microsegundos detecta y aplica los algoritmos de cada situación del sujeto que encuentra, y le aplica esos algoritmos de acuerdo y concretamente a cada fotografía que el fotógrafo está realizando en ese momento. Con lo cual se convierte en un flujo de trabajo mucho más preciso y mucho más exacto, puesto que el fotógrafo no tiene que ir cambiando de customs, de personalizaciones, según es una situación u otra en el mismo partido de fútbol o tal, en estos aspectos. ¿Por qué digo eso? Pues, por ejemplo, no es lo mismo fotografiar en perpendicular el jugador de lado o el coche de carreras que el futbolista viniendo hacia nosotros o el coche de carreras viniendo hacia nosotros. O sea, podemos afinar muchísimo más de forma automática aprovechándonos de la tecnología. Eso no es ser menos fotógrafo, sino es al contrario, poder estar más pendiente del encuadre y de la composición gracias a las nuevas tecnologías que incorpora Canon en sus cámaras profesionales. Como os decía, el menú es muy parecido en este aspecto. Tendríamos lo que sería 3 personalizaciones, y cuando ponemos el modo vídeo, aquí en el modo vídeo, pues al entrar en el menú, aquí lo tenemos, tendríamos un único modo de trabajo. O sea, tenemos las 3 personalizaciones para modo foto y un modo de trabajo para modo vídeo. Y también es un poquito más sencillita en cuanto al aspecto. Como os decía, el sensor queda protegido una vez lo cerramos, y es un poquito más sencillita en cuanto al aspecto del vídeo. Aquí habría muchas productoras a discutir, puesto que en la R5 es totalmente all intra, ¿de acuerdo? Aparte de grabar en 8K, en RAW, en 12 bits, etcétera, etcétera. Aquí graba en 4K, pero es IBP. Entonces sí que graba internamente en 10 bits, pero IBP, no sé hasta qué punto las productoras aquí quiero escucharlas, a ver qué opinan, si es más centrado aquí o una R que quizá internamente graba 420 8 bits, pero externamente es capaz de grabar en 422 10 bits, y en todos los casos interna o externa con el all intra, igual que la EOS R5. Y las 3 llevan el C-Lock, tanto EOS R, RP como R5. Por tanto, resumiendo, yo os diría que la gran cuestión es que tenemos 3 grandes cámaras, 2 que tecnológicamente en sistemas de enfoque y con el estabilizador en el cuerpo van a ser un antes y un después, y una R
que puede dar mucha guerra ahí para fotografía de social o tal, quien no pueda llegar a estas cámaras. Y el que fotógrafo que empiece, pues puede empezar con una RP muy asequible de precio, aprovechándose el full frame y algunas cosas de lo que os he ido comentando de estas cámaras. Por lo tanto, bueno, aquí es la píldora de hoy, de las novedades que se han presentado hoy, 9 de julio, de Canon, de la EOS R5 y de la EOS R6. Nos vemos, hasta luego.